En estos días pudimos conversar con una familia, con unas personas muy queridas en Honduras, que justamente están pasando un momento muy difícil. Un deslave en el lugar donde ellos viven llenó su casa de lodo, de agua, y por supuesto se perdieron muchos de los bienes de ellos. Lo lindo que conversando con alguien de la familia, a quien queremos muchísimo, expresaba, aún en medio del dolor, su absoluta confianza en el Señor, su descanso de saber que están en las manos del Señor, que Dios había sido tan misericordioso, guardando la vida de sus hijos y sabiendo que Dios tiene cuidado de todas las cosas, que en su casa han perdieron muchas cosas, pero tienen la seguridad y la fe de saber que tienen paz de Dios en medio de toda esta situación. Esto me recuerda a mí un pasaje en la Biblia y quiero compartirlo para ustedes también, porque en algún momento todos nos vamos a enfrentar a situaciones que son como indeseables, no quisiéramos que pasaran para con nosotros. Lo importante es saber que aunque pasen, nosotros tenemos la ayuda del Señor y eso no puede faltar. Esa confianza en Dios no puede faltar en nuestros corazones. Quiero tomar un versículo que es muy usado y no solamente quiero tomarlo como una referencia para decir esto es lo que pasa con todo mundo. No, quisiera pensar que este versículo sea la experiencia de todo mundo, pero para eso tenemos que aprender el contexto en el cual este versículo fue escrito. Me refiero al pasaje aquel que es muy popular y se usa muchísimo, Filipenses 4:13. Todo mundo conoce ese pasaje bíblico, es un pasaje que de memoria lo recitamos, lo decimos, y dice de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que hablemos de eso. Sin embargo, tengo que decir que este versículo no es como una proclama, un eslogan. No es algo así. Realmente mucha gente ha tomado a la ligera este pasaje bíblico, de tal manera que hay personas que lo utilizan como algo de buena fortuna, como un amuleto, o para repetirlo y al repetirlo sentir que sentimos fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si analizamos de manera más profunda el contexto en el cual es escrito, nos vamos a dar cuenta que este pasaje va mucho más allá de solamente un pasaje bonito que me hace sentir bien. Es una palabra que tiene un profundo, un muy amplio entendimiento. Y quizás parte de lo que sucede en la iglesia del Señor es que hay un mal entendimiento de lo que este pasaje habla. Todo lo puedo en Cristo. Yo he escuchado eso muchas veces. Todo lo puedo en Cristo. Si jugamos un deporte, todo lo podemos en Cristo. Si queremos un trabajo, todo lo podemos en Cristo. Y parece ser que asumimos el pasaje como una licencia para obtener o alcanzar cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra que debemos de alcanzar. Pero realmente este pasaje va más allá de algo así. Mucha gente piensa, en medio de cualquier situación, repetir el pasaje como que nos hace alcanzar lo que nosotros quisiéramos alcanzar. De hecho, repetirlo y repetirlo no necesariamente significa que va a ocurrir. Sí, ese es el deseo
del corazón de Dios. Es la experiencia de Pablo, que dice, Pablo hablando, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Al final es la meta que todos nosotros debemos de alcanzar. Pero no es que por decirlo, por repetirlo, eso va a hacer que todo lo que yo quiera se va a lograr. No significa eso. Bienvenidos, hermanos. Mi deseo es saludarles, animarles, darle gracias a Dios que podemos acercarnos por este medio y pedirles que cada vez que nosotros podamos, estemos intentando acercarnos más y más a Dios, no importa qué circunstancia nosotros podamos vivir. Espero que todos estén bien y solo quiero expresar mi profundo cariño para cada uno de ustedes. Para hablar un poco del pasaje de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que entender la carta, toda la carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Comenzando, entendiendo que quien dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en una condición sumamente complicada, está en una cárcel. Está preso. Y las condiciones de las cárceles en ese entonces eran terribles. Por cierto, en un viaje hacia Roma tuvimos la oportunidad de conocer una de las cárceles donde supuestamente Pablo y Pedro estuvieron presos y realmente era deplorable la condición de aquella cárcel. En medio de una condición tan complicada, Pablo, el escritor de la carta a la iglesia de Filipos, la carta de los filipenses, él está preso, está en una condición muy, muy complicada. Y desde ahí, desde la prisión, él está tratando de impartir fuerza a los creyentes, ánimo a la iglesia. Yo les recomiendo que lea toda esta carta. Son 4 capítulos de la carta de Pablo a los filipenses y tiene mucha enseñanza y obviamente en este corto tiempo no vamos a poder hacer o alcanzar todo lo que quisiéramos, pero por lo menos pensar en el enfoque de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entender que ese enfoque, si es una gran verdad para Pablo, pero también tiene un contexto y puede ser una gran verdad para nosotros si también nosotros tomamos el ejemplo de Pablo. Pablo está en la cárcel y comienza escribiendo, usted lo lee en el capítulo 1, vamos a leer posteriormente algunos pasajes, habla del gozo en medio del sufrimiento. En el capítulo 2 habla del gozo en el servicio. En el capítulo 3 hace referencia al gozo en la fe. En el capítulo 4, el gozo en el dar, en ofrecer lo mejor al Señor. Y también él enseña que él ha aprendido a vivir, no importa qué circunstancia esté viviendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de este pasaje. Imagínese usted la condición en la que se encuentra Pablo encerrado en una cárcel, presumiblemente una cárcel en Roma. Y en esa condición él escribe. Y la carta que él escribe no es una carta de lamento, no es una carta de tristeza, al contrario. La palabra regocijaos, la palabra gozo aparece muchas veces en esta corta carta. ¿Qué me dice eso a mí? Que la cárcel no tiene atrapado a Pablo. Las circunstancias no lo tienen atrapado para vivir de una manera miserable o triste. No, al contrario,
está en una cárcel, pero su espíritu está libre y en una cárcel escribe a los demás, anima a los demás, les recomienda a los demás a alegrarse en el Señor. Y no solamente decirlo una vez, sino repetirlo. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Todos podemos hacerle frente a las dificultades de la vida. Por una razón. Porque Dios nos fortalece a nosotros. Pero entonces, al pensar en ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo quiero que revisemos un poco algunos de los aspectos contenidos en esta carta. Y me gustaría que nos dirigiéramos al primer capítulo. Vamos a tomar algunos pasajes de esta carta y vamos a imaginarnos Pablo preso. ¿Qué sucedería si tú estuvieras en una cárcel? ¿Cómo te sentirías? Seguramente mal. No digo que Pablo no se ha de haber sentido mal en algún momento, pero encima de sus sentimientos, Pablo entendía un propósito y no dejaba de escribir y de amonestar y de aconsejar a la iglesia para que fueran valientes en los momentos complicados que ellos pudieran experimentar. Pablo hablaba de cobrar ánimo, de estar alegres. Y quisiera referirme a algunos pasajes en la Escritura. En el versículo 12, capítulo 1 de la carta a los Filipenses, dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos. Recuerde, Pablo está preso. Las condiciones de cárcel eran terribles. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Como Dios siempre tiene propósito. Sí, Pablo está en una cárcel, pero él sigue siendo libre en su corazón. Y más bien él testifica de que la cárcel ha significado un bien para el progreso del evangelio. Recuerden, él está preso no porque era un delincuente. Él está preso por causa del evangelio. Y sigue leyendo la escritura: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que el hecho de que Pablo estaba preso, aún los que estaban en autoridad del pueblo romano, aún en medio de ellos, el evangelio era escuchado. Algo estaba pasando, dice ahí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y no solamente a ellos, sino a todos los demás. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! No veo a un Pablo que está diciendo: lamento la cárcel que tengo, lo que me está sucediendo, sino dice el provecho que esto significa. Y el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, no solo Pablo está preso, sino que la cárcel no le impide escribir y seguir animando a la iglesia, pero también en el pretorio, entre las autoridades romanas, algo estaba pasando. Y toda la gente estaba conociendo el evangelio a través de las prisiones de Pablo. Los hermanos, cuando saben que Pablo está preso, no se desaniman, sino cobraron ánimo en el Señor. Y ahora se atreven a hablar más y más la palabra sin temor. ¿Cómo quisiera pensar que este momento complicado que vivimos en todo el mundo, que ya hemos hablado muchas veces, y cualquier momento complicado que podamos vivir, se convierta en una oportunidad para que otros cobren ánimo en el Señor y se atrevan a hablar mucho más la palabra de Dios sin temor, a tiempo y afuera de tiempo? Ánimo, queridos, podemos hacerlo. Y aquí está Pablo
alegre, feliz. Está preso, pero está viendo los resultados. Que todo lo que ha pasado ha redundado para bien del evangelio, porque mucha gente está conociendo a Cristo. Todo eso a mí me emociona, y quiero leer un versículo más dentro del capítulo 1, el versículo 21. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo lo más importante es Dios, sus propósitos, no si él tiene algo o no lo tiene, no si él está libre o está preso, no, los propósitos de Dios, eso es lo que más importa a él, y él está dispuesto a morir. De hecho, él había tenido mucho y había alcanzado mucho cuando era uno de los más importantes y reconocidos fariseos, pero todo eso para él resultó como no gran cosa comparado con el conocimiento de Cristo, y él sabe que de repente lo pueden matar, pero él dice, para mí el vivir, primero, si estoy vivo, mi vivir es Cristo, y si muero es ganancia. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre nosotros? Que pudiéramos con tal convicción, sin importar la adversidad que tengamos, porque tenemos una confianza, una relación profunda con Cristo, que pudiéramos igual que Pablo decir, para mí el vivir es Cristo. No son cosas, no son éxitos personales que pienso yo que es lo que me da satisfacción a mi vida. No, para mí el vivir es Cristo. Eso es mi satisfacción, eso es mi éxito, eso es mi todo. Y el morir, si he de morir, pues no es pérdida, eso es ganancia. En el capítulo 2, Pablo añade, dije yo, quería que leyéramos algunos pasajes de esta carta, porque en cada uno de estos pasajes hay cosas tan importantes. Como hemos leído ahora, en el capítulo 1, para Pablo el vivir es Cristo. Y esa debe ser nuestra meta también, que para nosotros el vivir sea Cristo. Lo número uno, lo primero, lo más importante, asegurarnos de eso. En el capítulo 2, Pablo nos enseña a nosotros que así como Cristo, lleno de humildad, entregó su vida en la cruz, que nosotros también tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que tengamos la capacidad de aprender de Jesús y vivir de la manera que Jesús vivió. Y eso lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 2. Pero quiero dirigirme al versículo 14 hasta el versículo 16 del capítulo 2. Enseñándonos a nosotros cómo debemos de vivir. El que está preso, aparentemente lo que debería de estar haciendo es escribiendo, diciendo de los muchos dolores que la cárcel le produce, pero no vemos eso. No digo que Pablo se sentía bien siempre en la cárcel, no, seguramente hay cosas que le disgustaban, pero por causa de Cristo, estar padeciendo lo que estaba padeciendo, para Pablo eso era una gran satisfacción. Y se da el tiempo de, en lugar de quejarse, más bien animar a la iglesia. Hermanos, es una bonita lección para nosotros que los momentos difíciles que vivamos sean la oportunidad que tengamos para utilizar esos momentos y enseñar a otros cómo vivir en un momento complicado, cómo tener gozo en medio de la pérdida, cómo tener seguridad cuando nada está claro delante de nosotros, cómo vivir en Cristo. Y Pablo aquí en el capítulo 2, versículo 14 al 16, está recomendando a la iglesia, enseñando a la iglesia cómo deben de vivir. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El que está preso no está murmurando. El que está preso está enseñando a los que están libres y les está diciendo, hagan todo sin murmuraciones. Hagan todo sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque, repito, agrego los versículos 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oh, qué palabras las de este hombre. Qué amonestación, qué consejo, qué claridad de vida, qué claridad de dependencia de Dios en la cárcel. Nos anima para que nosotros hagamos todo lo que hacemos sin murmuraciones, sin contiendas. Vaya a ver cuánta gente hoy hace cosas a base de acompañado con murmuraciones, con contiendas, con competencias. Y aquí dice él, ustedes no lo hagan así, para que sean hijos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, sí, maligna y perversa, pero que en medio de esa generación maligna y perversa, que nosotros podamos alumbrar, ser la luz que necesita ver esta generación, la luz que necesita ver nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita ver en la iglesia del Señor algo diferente. Pablo lo está mostrando en una condición de cárcel. Esta epístola es la epístola del gozo. El gozo de Cristo. El gozo de tener al Señor. Que debe ser nuestra meta, debe de ser nuestra suficiencia. Nuestro ejemplo, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Y aquí está Pablo escribiendo. Yo le recomiendo, por favor, que detenidamente lea usted esta carta y vea cuántas veces un hombre que está encarcelado habla de regocijarse, habla de tener gozo arriba de cualquier situación, adversidad que él pudiera haber encontrado. Un poco más adelante, resumiendo la lectura, porque tanto que hay ahí, pero quiero detenerme en algunos pasajes que nos van a orientar hacia el tema de esta predicación. El tema de esta predicación, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué está escrito en esta carta ese pasaje? Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, eso es lo que dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, yo he tenido tantas cosas que parecían una ganancia, eran cosas aparentemente deseables, buenas, pero todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él está diciendo, para mí lo más importante es Cristo. Lo primero es Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Él dice,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, imagínense la escritura de Pablo en la cárcel. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros prestamos atención a cada palabra que Pablo nos enseña, nos escribe aquí, vamos a tener una gran enseñanza para nuestras vidas. De hecho, en algún momento adelante, en el versículo 17, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué importante todo lo que Pablo está escribiendo y refiriendo a la iglesia, para que la iglesia tenga conciencia de cómo vivir. Y aquí dice, el que está preso dice, sean imitadores de mí. Yo sé que mucha gente dice, no me mires a mí, mira a Cristo, porque sí, pero nosotros somos llamados a que alguien nos imite, porque la responsabilidad que tenemos es de nosotros imitar a Cristo. No podemos evadir esa responsabilidad. Debemos de imitar a Cristo e invitar a otros a que imiten nuestra vida en Cristo. Pablo dice eso, sed imitadores de mí. Y recomienda, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay que abrir nuestros ojos y darnos cuenta quiénes, qué personas realmente imitan a Cristo, para que nosotros podamos también aprender a imitarlos a ellos. Todo el contexto del pasaje que propuse al principio tiene que ver con la vida de Pablo, con la experiencia de él. Y vamos a entrar entonces al capítulo 4. En el versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Dónde está Pablo? Ya lo he dicho, usted lo sabe. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué es lo que Pablo escribe? Regocijaos. Yo estoy preso, pero les digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque él es un ejemplo. Él en la cárcel se está regocijando. Regocijaos en el Señor. No algunas veces, no cuando todo está bien. No, dice siempre. Otra vez digo, regocijaos, como con un énfasis en el regocijo, en el gozo que debe darnos a nosotros la seguridad de estar en el Señor. Y habla en términos de aprender a orar, aprender a descansar nuestras cargas, nuestras preocupaciones en Él. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Que la gente sepa que ustedes tienen una gentileza a prueba de cualquier cosa, que muestran el carácter de Cristo. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuevamente, la gratitud. Ustedes oren, pídanle al Señor con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En qué debemos de pensar? Pablo está hablando primero de cómo nosotros debemos de vivir en Cristo, cómo debemos de ser luz en el mundo, cómo debemos de animarnos a proseguir al blanco, no pensar ya lo alcanzamos todo, no, a pensar más bien que el Señor quiere seguir obrando en nosotros y moldeando a Cristo en nuestros corazones, y debemos de estar abiertos. Sí, Señor, que sea más de Cristo en nosotros y menos de nosotros. Y ahora Pablo también en medio de todo está diciendo, animándolos, regocíjense,
regocíjense. Para mí es impresionante que el que está preso, que debería estar llorando, que debería estar afligido, que debería estar acabado, él dice: iglesia, regocíjense. No estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con acción de gracias, con ruegos, sí, con acción de gracias, y ustedes recibirán la paz de Dios. Y nos enseña también qué es lo que debe de haber en nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está diciendo cómo debe de ser, cuál debe ser el colador de los pensamientos que tenemos. Los pensamientos que vienen a nosotros deben de ser verdaderos, deben de ser honestos, deben de ser justos, puros, amables, de buen nombre, que tengan virtud, que tengan algo digno de alabanza. Si no tienen estas características, ¿por qué vamos a recibir pensamientos en nuestra mente? No. Y él sigue escribiendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero entrar a la última parte de este pasaje, de esta carta, porque es lo que estábamos hablando nosotros del tema. De hecho, tengo que recordar, mucha gente quiere enfrentar la vida a solas. El tema es: todo lo puedo en Cristo. Fuera de Él no puedo enfrentar la vida. Sin Él no puedo lograr nada. Bien dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Jesús nada podemos. Por eso Pablo escribe lo que escribe, porque él está pegado a Jesús, no está separado de Dios, está pegado a Dios, y tiene esa convicción de que aún en medio de la cárcel, en medio de las amenazas, en medio del peligro de muerte que venía sobre él, él podía escribir y decir: regocíjense, alégrense, gócense. ¿Y quién dice eso? Un hombre que está en una condición complicada. En el versículo 10 dice de la siguiente manera la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Había gente que se había descuidado de él, y ahora habían personas que amaban a Pablo y miraron la condición de él y trataron de ayudar. Y él se alegró de que habían revivido el cuidado de él, de lo cual también estabais solícitos, dice. Querían, pero os faltaba la oportunidad. Hay mucha gente que quería auxiliar a Pablo en la condición en que estaba, pero no habían podido tener la oportunidad. Pero Pablo dice lo siguiente: a mí esto me impresiona, no lo digo porque tenga escasez. Y este es el punto importante de aquel hombre que escribe que todo lo puedo en Cristo, porque ese todo lo puedo en Cristo no es un eslogan. No es algo que yo repito y repito: yo todo lo puedo en Cristo y que por eso va a funcionar. No, miren quién lo dice, dónde está, en qué condición está y por qué lo dice. Ahora Pablo, hablando un poquito más de él, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Realmente este pasaje de todo lo puedo en Cristo tiene que ver con el contentamiento nuestro. El contentamiento sin importar qué esté pasando a mi alrededor. Y eso es lo que hay que aprender a vivir en este tiempo. Por eso les refería al principio, esta persona con quien hablamos que perdió sus bienes en su casa inundada, llorando, pero con la convicción de saber que el Señor estaba al control de todas las cosas. ¡Qué lindo eso! Pablo dice aquí: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Está diciendo, no estoy diciendo gracias a Dios que se acordaron de mí porque estoy escaso, estoy acabado, no tengo nada, aquí en la cárcel no tengo visita, no tengo comida. Pablo no lo dice por eso, no lo digo porque tenga escasez. Está diciendo tengo escasez, pero no lo estoy diciendo por eso.
No estoy diciendo que bueno que ustedes se acordaron de mí nuevamente. No lo está diciendo porque tenga escasez, porque pobrecito Pablo que no tiene mucho y nadie está viendo por él. No, no lo está diciendo por eso, porque él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y yo creo que esa es la meta nuestra como creyentes, contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Y él decía, el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En la contraparte, él está diciendo, sé vivir. Me imagino que el término humildemente señala, sé vivir sin tener abundancia. Y la otra parte, y dice, y sé tener abundancia. O sea, Pablo sabía vivir en regocijo, teniendo o no teniendo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que él había aprendido a tener gozo, que él había aprendido a tener contentamiento, no importa qué situación pudiera experimentar. De hecho, ya lo he dicho varias veces en esta reflexión, Pablo está en la cárcel injustamente por predicar a Cristo. Pero eso no le roba el tener gozo y contentamiento, no importa qué situación. La vida le ha dado a Pablo situaciones muy complicadas. Muchas veces lo dejaron como muerto, lo latigaron. Bueno, peligros en la ciudad, peligros en las carreteras, en el camino, peligros entre falsos hermanos. A Pablo le ha pasado de todo. Tempestades, huracanes encima de él, cárceles, peligros de muerte. Pero él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y realmente Pablo llegó a encontrarse en situaciones sumamente difíciles y complicadas. Y nosotros, así como él, pudiéramos también aprender lo que él ha aprendido. Por eso él escribe de esta manera y la carta me parece magnífica, perfecta, sobre todo en un tiempo es tan actual esta carta, es tan del momento para el momento crítico que vivimos en el mundo entero. Pueden haber problemas financieros, pueden haber problemas matrimoniales, puede ser que haya la muerte, encontremos la muerte de un familiar, alguien muy querido, la pérdida de un empleo, cualquier cosa que sea. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces el llamado de Pablo es a tener buen ánimo, a pesar de lo que acontezca. Y en ese punto nosotros también podemos mostrar el carácter de Cristo. El gozo nuestro debe de ser tener a Dios en nuestro corazón y tener su reino establecido en nosotros. A base de todo eso, entonces aparece el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un pasaje que está escrito para arengar, para hacer un eslogan, para hacer una postura. Yo voy a, con solo decir eso, yo voy a lograr todo lo que yo quiera. No, no. Pablo dice eso por toda la experiencia de su vida. La experiencia de su vida es la experiencia de un hombre que ha podido aprender a confiar en Dios, teniendo o no teniendo, habiendo abundancia o simplemente experimentando escasez. En todo ha sido enseñado para estar saciado, para tener hambre también, para tener abundancia, pero también para padecer necesidad. Todo, por eso, todo esto, el Señor me ha enseñado, su gozo, su paz está conmigo. El gozo del Señor es mi fuerza en medio de todo.
yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que darnos cuenta y confesar que muchas veces hemos expuesto delante de Dios nuestras peticiones. Hemos dicho a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y una vez que las hemos puesto en sus manos, como que las volvemos a tomar, volvemos a cargar los problemas sobre nuestros hombros y comenzamos nuevamente a llevar nuestras cargas. Ese es el problema de muchos cristianos. El Señor desea, y Pablo recomienda, que aprendamos a confiar en Él hasta el punto en que no estemos preocupados ansiosamente por nada. Que oremos, pero que traigamos a nuestro corazón contentamiento. Queridos, muchas veces hasta para vergüenza nuestra, voy a decir esto, Dios nos da la oportunidad de lograr cosas. Cuando las tenemos, hasta olvidamos dar gracias. O simplemente en su voluntad, Él decidió no otorgarnos lo que nosotros pensábamos que deberíamos de recibir, porque Dios es perfecto en todo, y también olvidamos de dar gracias por haber recibido una respuesta que no fue favorable, que fue negativa. Debemos de aprender a ser agradecidos. Y pienso que mucha gente al orar, piensa que al pedir, todo debe de hacerse conforme a lo que nosotros pedimos. Realmente no, lo que tenemos que aprender es a vivir contentándonos cualquiera que sea nuestra petición. Que sí, pongamos nuestra situación, que pongamos nuestras peticiones delante de Dios, pero si Él responde, que responda como Él quiera y cuando Él quiera. Y nosotros estar agradecidos. Pablo no está libre de la cárcel, está en la cárcel. No sabe si va a salir, pero él está agradecido y él tiene regocijo en su corazón. Termino diciendo, Pablo es el perfecto ejemplo para nosotros de una vida dependiente completamente en Dios, de una vida asegurada en las manos de Dios. Por eso Pablo puede decir, pase lo que pase, esté la situación como esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo en mis razonamientos, en mi habilidad, en mi experiencia para resolver las cosas, o no es un eslogan que va a suceder, no. La vida de Pablo muestra que su confianza era absoluta en el Señor. Por eso él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea nuestra experiencia. Que las adversidades de la vida no nos tiren, sino que nos hagan confiar más en el Señor. Que cuando otras vengan, podamos tener la seguridad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así sea con todos, queridos. Ánimo, adelante. Adelante, es posible para nosotros que al igual que Pablo podamos, no importa lo que venga, declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque tenga un problema acá, otro problema allá, todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece. Asegurémonos que sea en Cristo y que sea su fortaleza la que nos llena. Queridos, un gran abrazo a la distancia. Cuídense, que estén bien, levantémonos y fortalezcámonos en el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande
que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.